RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio, estaciones de televisión que nos permiten ingresar en distintos puntos, distintos confines en territorio nacional. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Saludamos esta hora y le agradecemos, como siempre, la cordialidad que tiene con RCR al doctor Rudecindo Vega. Él es analista en temas políticos, columnista en el Diario 1. En su momento ha sido ministro de Estado. Qué gusto saludarlo, doctor Rudecindo Vega. Muy amable, como siempre. No, qué ocurrencia, José. Encantado de poder estar nuevamente conversando en RCR contigo. Antes de pasar a analizar su reciente columna en el Diario 1, donde usted hace un análisis respecto al daño que está ocasionando a los partidos políticos, al propio sistema democrático, el transfugismo, me gustaría conocer una opinión sobre lo que está ocurriendo en el hermano país de Ecuador, por favor. Ayer se ha conocido una nueva víctima. Están a poco menos de 5 días del proceso de elecciones, ¿no? Y donde hay un total debilitamiento, fraccionamiento, no solamente ya del sistema como tal, sino también de una amenaza permanente de parte de la criminalidad organizada. Sí, José, y te agradezco la pregunta. Yo he tratado siempre de señalar lo siguiente. En realidad, el drama que está viviendo Ecuador es un drama que también lo vivimos en el Perú. Ecuador no es nada más que un espejo de lo que sufrimos los peruanos. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador? En Ecuador, en realidad, lo que ha explotado públicamente con el asesinato de Fernando Villavicencio y con el asesinato reciente del otro líder político, lo que ha explotado es el crimen organizado. Cómo es que la vida de Ecuador se ha criminalizado a nivel económico, a nivel político, las relaciones sociales en realidad están teñidas del crimen, el narcotráfico y la minería ilegal se han extendido considerablemente en la economía, en la vida, en la política ecuatoriana, que es lo mismo que tenemos los peruanos. Las mafias nacionales en Ecuador se han consolidado, ¿verdad? Están los lagartos, los choneros, los que acaban también los lobos que acaban de reconocer el crimen de Fernando Villavicencio, y todas esas mafias nacionales están articuladas a mafias internacionales. El propio Fernando Villavicencio denunciaba a las mafias mexicanas, ¿verdad? Incluida ahí esta Jalisco Nueva Generación, y a los albaneses. Y todas esas mafias también están acá en el Perú y tienen incluso territorios controlados en el Perú. Ahí no hay ejército, ahí no hay policía que se meta, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, la criminalización de la vida ecuatoriana está generando estos asesinatos. ¿Por qué? Porque es una disputa por el control del gobierno, por el control político y seguir enquistándose y dirigiendo seguramente los destinos del país. Es la política en Ecuador también al servicio ya de los intereses particulares más que de los intereses nacionales. Es lo que tenemos acá, José, en el Perú. En el Perú tenemos también la criminalización de la vida peruana, se ha extendido. Lo tenemos en la economía, lo tenemos en el gobierno, lo tenemos en el Congreso. Ya, lo del Congreso es un escándalo. Cada día salen más denuncias respecto del presidente del Congreso. Más parece que hubiéramos elegido un capo que a un presidente, ¿verdad? De lo que nosotros hemos conocido. Entonces es el drama ecuatoriano, la pena por lo que está padeciendo el hermano país del Ecuador, es también nuestro drama, es también nuestra pena. Así es. Y eso es terrible, José. Y si eso lo extrapolamos justamente a nuestro país, doctor Vega, la falta de institucionalidad, y justamente su artículo el último domingo lo leía con mucha atención, usted hace un análisis pormenorizado, el daño que está ocasionando el transfugismo, es decir, pasar de una agrupación a otra como si nada, como que si fuera un hecho cotidiano, un hecho rutinario, ¿no? Y donde afecta a los partidos que pierden representatividad y al ciudadano que se queda sin representantes o por quién votó. Entonces, ¿cómo analiza esta situación que se ha hecho una suerte de costumbre ya en nuestro país?
Sí, José, bueno, lamentablemente las reformas políticas que hemos tenido y las reformas electorales, eh, en lugar de ayudar a fortalecer nuestra democracia, lo han ido debilitando porque hemos ido perdiendo institucionalidad. Fíjate, la manera más sencilla de ver este tema es que para ser electo, no es que un ciudadano quiera ser electo, va y se inscribe y participa, no. Necesita partidos. A través de los partidos o de los movimientos regionales en las regiones y locales en los municipios, uno puede ser candidato a alcalde, a consejero, gobernador regional, a presidente o congresista. Los partidos son el vehículo. Entonces, los ciudadanos primero vamos a los partidos, nos inscribimos, hacemos vida política y ahí candidateamos. Los partidos tienen un margen de un 20% para invitar y postular candidatos, pero el 80% obligatoriamente tienen que provenir de sus canteras del partido. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos? En los últimos tiempos, los partidos hacen su esfuerzo, presentan los candidatos, la ciudadanía los elige, pero cuando salen electos, inmediatamente cambian de partido. Entonces, ya no le hacen caso al partido, por lo tanto, si el ciudadano votó por un partido y por un ciudadano, se quedó sin representante. ¿Por qué? Porque ese ciudadano electo se fue con otro partido, se fue con otra tendencia, y a veces se va hasta con la contraria. Entonces, ese ciudadano fue estafado. La democracia le sirvió para estafar el voto del ciudadano. O sea, el ciudadano, yo me siento perjudicado porque la persona por la que voté ya no me representa porque se pasó a otro bando. El partido que sirvió de vehículo para llevarlo, también se quedó sin el congresista, sin el consejero, o sin el regidor, o sin el alcalde, o sin el gobernador. ¿Por qué? Porque se pasó a otro bando. Y entonces el partido no le sirve para nada. ¿Y quién es la que se debilita? La democracia. ¿Por qué? Porque la representatividad ya no existe. Mira, ¿por qué hoy una de las razones por las cuales este Congreso tiene el 90% de rechazo ciudadano es por eso? En el partido, ¿qué es lo que tenemos en la escena política nacional, José? Tenemos uno que los que votaron por Perú Libre, me imagino que deben de sentirse terribles porque Perú Libre se ha dividido en 5 bancadas. 5 bancadas. Y ahora, y la parte de Perú Libre se junta con el opositor. Se va con el opositor para formar una mesa directiva en el Congreso, con el fujimorismo, ¿verdad? Con los que se pelearon a muerte en la segunda vuelta. ¿Qué es lo que ocurre con nuestra presidenta de la República? Nuestra presidenta de la República fue electa por la izquierda y ahora gobierna con la derecha. Eso es transfugismo también, ¿verdad? Es un transfugismo en el Ejecutivo, no solamente en el Congreso. O sea, todo el mundo se saca la vuelta, todo el mundo nos saca la vuelta a los ciudadanos. O sea, este Congreso ya no nos representa. ¿Por qué no nos representa? Porque entre ellos se han pasado, se han cambiado de bando como han querido. Entonces, el transfugismo, al dejar sin representación al votante, al elector, al ciudadano, perjudica a los partidos y perjudica a la democracia. O sea, eso es lo por eso es que es urgente cambiar las reglas de juego. Yo he planteado que esto se resuelve con una sola línea, ¿verdad? Que en realidad los ciudadanos electos, que resulten electos, el cargo es un cupo del partido. Por lo tanto, si yo soy electo por un partido y luego quiero renunciar al partido, renuncio pues porque es mi libertad personal. Pero el cargo se queda para el partido, sube el accesitario. O sea, el partido, tendría la opción de designar quién es el accesitario en este caso. Sí, y solamente en algunos casos en donde, por ejemplo, sea un abuso y una expulsión, una sanción del partido hacia el congresista, regidor o consejero, en esos casos sí habría que pedir que intervenga el Jurado Nacional de Elecciones para evitar abusos, ¿no? Porque también es transfugismo de los partidos, porque hay que decir, también es transfugismo de los partidos, cuando el partido pues se cambia de posición política, o sea, se postula por una vía y ya cuando pasaron las elecciones se pasó al otro bando. O sea, no son los electos, sino es el partido en pleno. Entonces ahí también el ciudadano
tiene la razón de irse. O sea, ahí ya el tránsfuga no es el ciudadano electo, el tránsfuga es el partido, que eso también existe, ¿no? Ahora, el otro tema que también va a la par con esto y que lesiona la democracia, lesiona la institucionalidad, es que surgen partidos tan fugaces que se convierten muchas veces lo que se denomina el vientre del alquiler. O sea, surgen para determinadas circunstancias, para determinado momento y con un claro fin mercantilista. O sea, ¿cómo evitamos esto? Sí, José, yo alguna vez lo hemos conversado Así es, contigo, yo lo he escrito, así es. lo que yo he señalado es lo siguiente, ¿no? En el Perú las organizaciones políticas se clasifican fundamentalmente en tres, eh, o si quieres en cuatro. En partidos políticos, que son pocos, que casi ya están en extinción, en clubes electorales, que es lo que más existe, o sea, se crean exclusivamente para proponer candidaturas, no importa la tendencia política, lo que importa es candidatear, y entonces están repletos de invitados, no son militantes, o sea, está inscrito única y exclusivamente para postular a quien sea, clubes electorales. Tercero, he dicho los vientres de alquiler, que estos que se sirven para alquilar a cualquier ciudadano que quiera candidatear, ahí no importa si es que metes a uno, a rivales dentro de una misma lista o dentro de una misma agrupación, se alquilan, es un negocio. Y el cuarto, como he dicho, son las organizaciones criminales, son bandas, en realidad, y eso ya lo dice el propio Ministerio Público, o sea, está acusando a varias organizaciones políticas del Perú que son organizaciones criminales, son bandas que permiten llegar mediante elecciones a gente, al gobierno. Entonces, un escenario de ese tipo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Por eso es que yo insisto que la reforma política tiene que ser urgente también. Quizás, si es que hay un adelanto de elecciones, un par de modificaciones y la reforma hacerse con paciencia en el próximo gobierno durante los 5 años que entra el Congreso y el nuevo gobierno. Pero necesitamos una reforma. Y la reforma que necesitamos, la más importante posiblemente, es que por favor los ciudadanos hagan política. Necesitamos desterrar, sacar a estos negociantes de la política y a estos delincuentes de la política, los necesitamos sacar, porque no queremos que nos sigan gobernando. Los ciudadanos, aquellos que nos hemos acostumbrado quizás a mirar la política desde la ventana, desde la puerta y desde lejos. ¿Por qué? Porque nos han dicho que la política es cochina, es una porquería, no te metas ahí, ¿verdad? Ya tanto lo hemos dicho que hoy lo estamos pagando pato. Hoy tenemos lo peor gobernándonos. Entonces, la reforma importante es recuperar el interés de la gente para que se meta a hacer política, para que sea candidata, para que llegue al gobierno y de esa manera poco a poco ir sacando a estos negociantes y a estos delincuentes que se han metido a ejercer política y que llegan al gobierno. Y que ponen en riesgo ciertamente no solamente la institucionalidad, la democracia, sino al propio país. Es una situación tan grave a la que hemos llegado y usted la acaba de describir hace un rato, ¿no? El Congreso ya en realidad uno ha perdido la capacidad de asombro con lo que ocurre, ¿no? Día a día uno va tomando cuenta de los hechos ilícitos en los que están incursos muchos congresistas, no todos, pero gran parte de los congresistas. No sé si tenga algo que agregar, doctor Vega. Sí, mira, en realidad yo aprovecho y pido disculpas a las excepciones que existen, a los poquitos congresistas, autoridades electas que a veces se ven envueltas en este paquete sucio, nauseabundo que a veces nos genera este malestar. Tenemos políticos todavía honestos, buenos, algunos que están vigentes, algunos que están en el Congreso, así que a ellos una disculpa, porque son la excepción, pero la excepción pues confirma la regla, ¿no? Doctor Rudecindo Vega, como siempre muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable. Un gran abrazo. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.